la reflexión. Gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos reunamos con el propósito de adorar y exaltar a aquel que nos dio vida y vida eterna. Él es la razón de que estemos aquí. Él es, porque ha sido tan hermoso, tan maravilloso el Señor con nosotros, que podemos responderle cuando nos congregamos expresándole cuánto le amamos. Es para mí un privilegio, un gusto compartir la palabra en esta tarde, y el título, como usted lo puede ver ahí en la pantalla, de este mensaje es: La mesa, un lugar que te cambia. La mesa, el venir a la mesa. Hemos estado ya durante un mes hablando acerca de este tema, que la palabra de Dios se expone de una manera muy hermosa. El Señor Jesús llamó en diferentes ocasiones a sus discípulos a la mesa. Estamos a días de celebrar quizá la reunión alrededor de una mesa más importante, cuando en aquel día, después de que el Señor Jesús entró a Jerusalén en su última semana, celebró la Pascua con sus discípulos. Y esa Pascua la celebró sentado a la mesa. Fue un lugar donde Él estableció un nuevo pacto. Un pacto, una relación con Dios, para que cada uno de los que estamos aquí podamos, por medio de Jesús, ir hasta el trono de su gracia y poder hallar socorro para esos momentos difíciles, ese oportuno socorro. Ahora quiero que me acompañe, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, Juan capítulo 12, y mientras usted lo localiza, quiero recordarle que Juan escribe este cuarto evangelio cuando él es una persona ya adulta. Él conoció al Señor siendo un joven. El Señor Jesús llamó a Juan y a Jacobo, su hermano, cuando eran unos jovencitos. Es más, estos dos hermanos eran conocidos como los hijos del trueno, los Boanerges. ¿Y sabe por qué les decían así? Porque eran de un temperamento explosivo. ¿Hay alguien como los hijos del trueno aquí? Pues generalmente los mexicanos somos de un temperamento que se enciende rápidamente. Sí. Todo en las calles lo podemos ver, ¿verdad? Nada más se nos atraviesa, se nos mete alguien así como que de una manera equivocada, y empezamos a manifestar algunas emociones. Bueno, estos hermanos, Juan y Jacobo, conocieron al Señor cuando eran identificados así, como los hijos del trueno, como dos personas que un día fueron enviadas a predicar, no los recibieron en el lugar donde fueron, y saliendo de la ciudad, ¿sí?, ellos pues hicieron esto y querían que descendiera fuego del cielo para que consumiera ese lugar. ¿Sí? O sea que eran personas de un temperamento fuerte, violento, digamos, violento. Ahora, Juan no escribe este evangelio cuando él es ese jovencito, pero la experiencia que tiene con Jesús, esos casi 3 años que pasó con Jesús, afectaron su vida. Y se convirtió en un hombre diferente. De ser el hijo del trueno, pasó a nombrarse a él mismo el discípulo a que Jesús amaba. Sí. A un hombre lleno de amor, a un pastor que en la iglesia de Éfeso sirvió al Señor en sus últimos años. Y es cuando él
experimentó ese cambio, esa transformación en su vida, en su carácter, en su temperamento, en su pensamiento y en sus acciones cuando escribe este evangelio para la comunidad de fe, para la iglesia, para que usted y yo sigamos creyendo en Jesucristo cada día de nuestra vida. Un día empezó una vida de fe cuando por primera vez colocamos nuestra fe y esperanza en el Señor como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero desde ese entonces hasta el día de hoy, nuestro caminar tiene que continuar confiando en Jesucristo, confiando en su persona y en su obra, que es maravillosa. Él es glorioso, Él es hermoso, Él es maravilloso, pero también su obra, sus acciones hablan de quién es Él. Y a usted y a mí el Señor nos ha cautivado, nos ha amado y su amor ha sido tan grande que nos ha cautivado. Bueno, pues Juan escribe este relato en el Evangelio para que sigamos adelante, con el propósito de que sigamos creciendo. Mire, vamos a leer, ahí está en la pantalla, pero a mí me gustaría que lo viera en su Biblia. Dice así la escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres, versículo 8, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Quiero volver a leer este versículo, es muy interesante. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ponga su mano derecha en su corazón y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de exaltarte. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos con el propósito, con el fin de adorar, de bendecir tu hermoso nombre. Y ahora, Señor, que vamos a considerar tu palabra, te pedimos que hables a nuestro corazón. Abrimos el corazón, Señor. Abrimos, Señor, lo profundo de nuestro ser.
Nuestro espíritu, Señor, está dispuesto para recibir tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Háblanos en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues quiero hablar acerca de los primeros detalles en este pasaje. Dice el texto que acabamos de leer que estos acontecimientos ocurrieron 6 días antes de la Pascua. La Pascua se iba a celebrar el jueves posterior o de la siguiente semana. Es decir, que estos acontecimientos sucedieron en un día de reposo. Y miren, en el ministerio del Señor Jesús, principalmente en Judea, que es la parte sur de la tierra de Israel, siempre que estaba en esa región, al Señor le gustaba de una manera muy especial ir a la casa de esta familia, ir al hogar de Marta, María y Lázaro, o María, Marta y Lázaro, o Lázaro, Marta y María, como usted quiera. Hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Sí. Entonces, por alguna circunstancia que tiene que ver con la amistad, la cercanía, el compañerismo, la relación que tenía Jesús con estos hermanos, a él le gustaba en demasía ir a su casa. Hay un lugar donde después de su casa usted quiera llegar, a la casa de los abuelos, a la casa de algún tío, a la casa de algún hermano de ahí de la familia, o a la casa de algún amigo donde usted pueda llegar y sentirse cómodo, tranquilo, con paz, con seguridad. ¿Hay algún lugar que para usted sea especial a causa de la gente que está allí? Deberíamos de tenerlo. Si no lo tenemos, deberíamos no solamente de aquilatar nuestro hogar o la casa donde vivimos como un lugar seguro, sino también tener, como lo tenía Jesús, ahí en Betania, un lugar como la casa de sus amigos donde él podía ir a descansar. Mire, lo que ocurre en este pasaje es que en ese lugar llamado Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, mire, 3 kilómetros, una persona, aún con problemas para caminar, llega en 1 hora. No está muy lejos, no está muy lejos. Era una distancia muy cercana. Y es por eso que en muchos momentos que relatan los evangelios, Jesús cuando estaba en Jerusalén, Jesús cuando estaba en Judea, le gustaba ir a Betania, porque ahí estaban sus amigos. ¿Qué le parece que usted y yo seamos un lugar donde Jesús quiere estar? ¿Qué le parece que usted y yo seamos como Betania, un lugar donde a causa de nuestra relación con Él, nuestro amor por Él, nuestra cercanía con Él, Él quiera estar entre nosotros? Pero también quiero decirles que hay lugares donde no queremos estar. Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo el lugar de un tío donde él vive, se me hace muy tétrico. Entras y parece que entras a la cueva de un lobo. Un lugar donde tiene grandes ventanales, pero está oscuro. Se siente desde el primer momento que entras como que una pesadez. Se siente como algo oscuro, algo pesado. Y luego cuando empiezas a escuchar a mi tío hablar, lo confirmas. Porque de 12 palabras dice 15 groserías. Es bien mal hablado. Y le habla igual a los adultos mayores, a los de su edad, a los jóvenes y a los niños. Toma parejo. Y la verdad de estar allí en su casa es muy pesado. ¿Has estado en un lugar así?
Bueno, la próxima vez que vaya con mi tío te invito para que veas que verdaderamente está pesado el ambiente. Sí, sí. O sea, es muy bonito estar con la familia, pero llegar a su casa es pesado. Es mejor verse en otro lugar, quizá en un restaurante o lo invitamos a la casa, porque cuando llega a la casa como que se contiene el tío. Sí. Y de 12 palabras sigue pensando las 15 groserías, pero solamente dice 2 o 3. Sí. O sea, se contiene por el lugar donde está. Bueno, en ese lugar de Betania Jesús tenía estos amigos, y juntamente con otras personas, dice la escritura que acabamos de leer, que los amigos de Jesús le hacen una cena. Una cena. Otras versiones dice que le hicieron una comida o que le hicieron una fiesta. Es decir, que estaba la mesa puesta y el invitado de honor era Jesús. Pero no era el único. No era el único, eso es lo primero. Estamos entonces ante un lugar donde Jesús llega y donde se siente en familia, se siente apreciado, se siente amado por Marta, María y Lázaro, se siente como en casa y le hacen una fiesta. ¿Qué se me hace que estos eran judíos mexicanos? ¿Verdad? Porque dicen fiesta en tu casa y se arma, ¿verdad? Se arma la fiesta. Bueno, ¿quién está sentado a la mesa con Jesús? Es una pregunta que quiero que contestemos juntos, porque son muy importantes estos personajes para que usted y yo podamos hoy entender lo que Dios está buscando de nosotros. Porque usted y yo nos podemos identificar con algunas de las personas que aparecen en este relato. Y a mí he llegado a la edad que a mí, hermanos, me gusta observar a la gente. Cuando era un jovencito, mire, yo no me daba cuenta de nada. Yo iba en el sentido de lo que yo quería. Yo me proponía algo, yo trabajaba o yo estudiaba o yo hacía esto y caminaba así sin mirar a mi lado. Pero ahora que he crecido, y vaya que he crecido ya, empiezo a tener pues esa disciplina o esa práctica de observar a la gente. Quizá usted no se ha dado cuenta, pero yo observo a los hermanos. Quizá como usted me observa, porque algunos de ustedes también han cultivado ese hábito de ver a las personas, de observarles, no solamente cómo vienen vestidos, sino en su manera de hablar, en sus gesticulaciones, en las palabras que utiliza. ¿Sí? Hay personas que hablan de una manera muy propia, así con mucha seriedad, con mucho respeto. Pero hay otras que hablan con mucha frescura. Hay otras que hablan como si fuera francés o alemán. Sí. O con un lenguaje muy pintoresco. Y está bien, ¿verdad? Es la idiosincrasia de cada uno. Pero me he vuelto observador, no para criticar, no para juzgar, sino para conocer a las personas. Porque usted y yo sabemos que hay un lenguaje no verbal, y hay personas con las que estás platicando y su lenguaje verbal es: te estoy atendiendo, te estoy escuchando. Pero hay otras con las que platicas y están así como que: ¿dónde está mi celular? Y así, y ves que hay una desconexión. Bueno, pues estoy en esa etapa, en la etapa de observación. Y yo quiero que observemos, hermanos, así, a estos personajes que aparecen en este relato, porque algo podemos aprender de ellos. Y por lo menos quiero mencionar a 4. Por lo menos a Lázaro. Es alguien del que se hablan cosas muy específicas en este pasaje. Quiero hablar un poquito de Marta, de María. María quizá es la que resalta en este capítulo o en este relato por lo que hace
al derramar un perfume muy costoso a los pies de Jesús y enjugar con sus cabellos sus pies. Por último, Judas Iscariote. Sí. Había dentro del grupo de Jesús otro Judas. Había un Judas que era un celote o un cananista, dicen algunas versiones, que significa que era un revolucionario. Era un hombre de armas tomar. Esos revolucionarios venían desde el periodo intertestamentario con las guerras macabeas, que se habían levantado para pelear contra el helenismo, es decir, contra el establecimiento de la cultura griega en Jerusalén y en la tierra de Israel. Y se levantaron estos guerrilleros y el Señor llamó, porque así fue. Marcos capítulo 3 versículo 12, por allí dice la palabra que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad sobre los demonios, sí. Pero por alguna razón el Señor llama gente con el carácter muy acelerado. Y Judas, el celote o el cananista, estaba allí. Pero en este caso se habla de Judas Iscariote. Y dicen los estudiosos que, bueno, que era de una región cerca de Jerusalén, ¿sí? Así como estaba delimitado por familias, también por localidades, el nombrar a las personas. Bueno, entonces Judas, ¿qué significa, hermanos? Porque viene de Judá, significa alabanza. Qué bonito significado Judá, ¿verdad? De ahí viene Judas. Dicen que es la manera helénica para hablar de Judá, que significa alabanza. Pero ¿cuántos de ustedes, padres o abuelos, le dirían a sus hijos o ustedes mismos le pondrían Judas a su hijo? ¿Hay alguien aquí que se llame Judas? No. Y menos Iscariote. ¿Y saben por qué? Porque Judas sentó un mal precedente. Porque hablar de Judas no es de hablar de alabanza, es hablar de traición. Y en este pasaje, de ladrón también. Entonces, por eso, pues sí ha de haber por allí alguna persona que le pone a su hijo Judas. Puede haber. Hay quien le pone Caín. Hay un boxeador de las artes marciales mixtas muy famoso por allí que se llama Caín Velázquez. Sí. Y ha ganado títulos, reconocimiento. Pero yo no le pondría Caín a uno de mis hijos. Parecen Caín, pero no les pongo Caín, ¿va? Y tampoco les pongo Judas, porque cayó sobre él esa situación donde quedó con un estereotipo muy marcado, ¿verdad? Aunque su significado es muy padre. Lázaro. ¿Quién era Lázaro, hermanos? Y aquí quiero que usted pueda empezar a identificarse con alguno de estos personajes. Lázaro era un amado discípulo y amigo del Señor Jesús. Mire, Juan escribió en su evangelio el discípulo al cual Jesús amaba, hablando de él. Pero también Juan escribe unos versículos atrás, en unos capítulos anteriores, que este Lázaro era alguien a quien Jesús amaba. Alguien a quien Jesús amaba. Amaba a Marta, amaba a María, pero también amaba a Lázaro. Y dicen en los pasajes anteriores que Lázaro murió. Lázaro murió. Y cuando muere Lázaro, el Señor Jesús no puede ir inmediatamente a ver esa situación, sino que pasan 4 días para que Jesús llegara a donde habían ya sepultado a Lázaro. Y cuando Jesús llega a Betania, donde estaba Lázaro, viene el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es?
Fuerte. Jesús lloró. Y Jesús lloró porque había fallecido su amado amigo. Lo quebrantó, le afectó. Este hombre llamado Lázaro murió y después de 4 días, dice el relato, fue resucitado por el Señor. Las hermanas de Lázaro dicen: Señor, ya ni le muevas, ya está, huele mal, ya está en descomposición. Pero el Señor hizo un milagro, resucitando a Lázaro, un hombre que experimentó el poder de Dios, llevándolo de la muerte a la vida. ¿Cuántos han experimentado ese poder de Dios? ¿Alguien aquí estaba sin Dios, muerto en el pecado? Porque ciertamente Lázaro murió en lo físico, pero usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y experimentamos el poder extraordinario de Dios dándonos vida y vida eterna. Sí. Al igual que Lázaro, usted y yo hemos experimentado el poder maravilloso de Dios en nuestra vida. Y lo seguimos experimentando, porque en cada prueba, dificultad, adversidad, problema, enfermedad, el Señor manifiesta su poder para darnos la respuesta, para darnos la salida o para darnos la gracia para soportar la situación. Esa es la obra poderosa de Dios. Y yo creo que usted y yo nos podemos identificar en un momento con Lázaro, porque somos amados del Señor. A ver, dígale a su lado: yo soy a quien ama Jesús. ¿Sí? Usted y yo nos podemos identificar con Lázaro. ¿Sí? Tú no lo crees, pero yo sí. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. El amor tan profundo que me tiene Dios es, hermano, inagotable. El amor de Dios no cambia. Aun cuando yo me equivoco, Él me sigue amando. Claro que también en amor Él me va a disciplinar, Él me va a azotar, para que yo entienda también de lo que se trata la vida en Cristo. Pero yo soy el amado de Dios, ¿sí? Y podemos identificarnos con este Lázaro, porque hemos experimentado la obra maravillosa de Dios. Ahora viene Marta, hermana de Lázaro y María, y las menciono como aparecen en el relato. Mencioné primero a Lázaro porque es el primero que aparece y se refiere a él como el que estaba muerto, pero que había resucitado. Ahora viene Marta, hermana de Lázaro y María, una mujer muy activa. A ver, mujeres hacendosas, proactivas, activas. Ahora, Marta tiene como que una mala fama. María se lleva como que todos los reflectores. Pero ¿sabe qué? A mí me cae bien Marta. Sí, porque es servicial. Es una mujer de manos a la obra. Es una mujer que llega a un lugar y dice: tenemos que hacer esto, aquello, y tú me ayudas aquí, acá, y empieza a hacer que las cosas se realicen. Sí. María era diferente. Pero miren, Marta era una mujer muy activa, muy servicial, preocupada por las cosas que hay que hacer para atender a Jesús. Lo vemos en diferentes ocasiones. María ya la vamos a ver qué hacía, pero Marta decía: ¿qué le voy a dar de comer a Jesús? ¿Cree que era importante lo que Jesús iba a comer cuando llegaba a la casa de sus amigos? Claro que sí. Si yo voy a su casa, a lo mejor me hace huevito con jamón, pero si va Jesús a su casa, ¿qué le haría a usted de comer? Ay, pues el platillo con los que se va a chupar los dedos el Señor. Y Marta era una mujer de esta categoría, hacendosa,
activa, preocupada para atender al Señor, que estuviera limpio, adecuado el lugar donde Jesús iba a estar. Y yo creo que aquí hay algunas Martas, mujeres de trabajo, mujeres hacendosas, mujeres que hasta nos mandan a los hombres a hacer lo que tengamos que hacer para que todo salga bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado esa gracia que Dios les da a esas mujeres que llegan y mueven a la familia, verdad? Cuando no está, cuando salió al mercado esa mujer, pues los que están en la casa están allí descansando, viendo televisión, haciendo algo, tocando la guitarra, pero llega Estrellita y entonces todos a lavar los trastes, a atender la cama, a hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Cuántas dan gloria a Dios por Marta? Sí, yo también amo a Marta. Sí, porque ella se preocupaba. Tenía también su lado B, tenía también sus áreas de oportunidad, de crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque era una mujer que fácilmente caía en el afán y la ansiedad. Porque si todo es actividad, porque si todo es que hacer, te vas a afanar, te vas a preocupar, vas a caer en ansiedad. ¿Sí? Entonces Marta, pues es como nosotros. Tiene su lado A, su lado bueno, y su lado B, sus debilidades, su área de oportunidades. Pero gracias a Dios por la vida de Marta. Ahora vamos con María, hermana de Lázaro y de Marta, obviamente, quien en esta ocasión derrama un perfume muy costoso sobre los pies del Señor. Una mujer que dejaba a un lado todos los quehaceres con el fin de estar con Jesús. Sí. Una mujer muy devocional, una mujer que entendió que cuando llegaba Jesús a la casa era el momento de prestarle atención, no era el momento de pensar en lo que se tenía que hacer. Para eso estaba María. No, era una mujer que entendía cuál era la mejor parte. En otras porciones dice, ella ha escogido la mejor parte porque se sentaba a los pies del Maestro, del Señor, para escuchar sus palabras, que dicho sea de paso, son verdad y son espíritu, son vida. Entonces María en esta ocasión, dice el relato, que derramó un perfume muy costoso que costaba 300 denarios. Un denario era el salario de un trabajador por un día. Un trabajador promedio ganaba un denario. Es decir, que el perfume que ella derramó sobre Jesús valía cerca de un año de trabajo. Era un perfume de gran precio, de gran precio. Pero ella no tuvo preocupación, ella no vio lo económico, no vio el valor material del perfume, sino que ella se dejó mover por el amor tan profundo que tenía por Jesús. Y entonces el Señor dice, lo que esta mujer ha hecho es prepararme para la sepultura. Estaba ungiendo al Señor Jesús para la muerte. ¿Cuántas mujeres aquí, en este Día Internacional de la Mujer, quieren ser mujeres desprendidas, mujeres entregadas, mujeres que se derraman, no solo un perfume, sino ahora derraman la vida como una fragancia maravillosa y hermosa que pueda el Señor disfrutar? A ver, mujer, busca ahí a otra mujer y dile, yo quiero ser una mujer así. Sí. Una mujer atrevida. Puede ser Marta y puede ser María. Te puedes identificar, Marta, como una mujer hacendosa, de quehacer, de trabajo, pero cuando el Señor llega, ahí nos vemos. Sí.
Aquí hay mujeres que dicen, después de las 9 de la noche ya no me molestan, porque voy a entrar con mi Señor. O antes de las 7 de la mañana voy a tener mi tiempo con Dios. Y mujeres que se rinden, que se dan, que se entregan al Señor. Qué hermoso, ¿no? Lo que hace Marta, pero qué hermoso lo que hace María. Una mujer sin reservas. Pero aparece alguien por allí. Fíjese, 2 mujeres y ya vimos un hombre. Vamos por el segundo hombre. Viene Judas, el Iscariote, uno de los 12 discípulos que el Señor Jesús llamó para estar con él y enviarlos a predicar. Sí. Un hombre elegido, un hombre especial, sí. Él conformó el grupo de los 12 discípulos. Después se convirtieron en apóstoles. 12 hombres que conocieron al Señor Jesús de una manera cercana, íntima. En una ocasión uno de sus discípulos le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, ya, con eso la hacemos ya para toda la vida. Y el Señor Jesús le responde y le dice: ¿hace cuánto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis? Hombres que vieron en este sentido la obra de Dios a través de Jesús, el amor de Dios a través del Hijo, la gloria de Dios a través del unigénito. Sí. Judas estaba allí. Fue el tesorero del grupo. Era el que llevaba las cuentas, la bolsa. Y desafortunadamente era un ladrón. Recuerdo hace tiempo, ahí en el seminario bíblico, en Anna Sanders, había un hermano que luchaba con este problema de robar. Había un hermano que llegó ahí y dice: mi lucha, hermanos, no es pues con las mujeres, no es con los vicios, mi lucha es con robar. Y dice: siempre que entro a un lugar, empiezo a observar y digo: qué fácil está robarle a esta gente hoy aquí. Sí. Qué fácil es robarme esto, robarme aquello. Hasta cuando iba a los bancos, dice, y se formaba en la fila, decía: qué fácil es robar en este lugar. Y dice que cuando él sentía ese deseo, porque era un deseo que le consumía, decía: Señor, ayúdame. ¿Sí? Pues este Judas Iscariote era ladrón. ¿Sí? Sustraía. Es más, vendió al Señor Jesús más adelante por 30 piezas de plata. ¿Sí? A ver, ve al que está a su lado. Sí. Sí. Judas entró así, hermanos, y ahorita vamos a ver qué pasó con él, ¿verdad? ¿Sí? Posteriormente fue quien traicionó al Señor por 30 monedas de plata. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿con quién se identifica usted? ¿Con Lázaro? ¿Con Marta? ¿Con María? ¿O con Judas? ¿Sí? ¿Con quién nos identificamos? Ahora, es personal, hermanos. No tiene que pensar en alguien más. No diga: este le queda al hermano, este le queda a la hermana, este es para aquí, este es para allá. No. Usted en lo personal. Ahorita no hay nadie más a su lado. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo quién quiero ser? Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de mí, hermanos, en esta hora. Al sentarme a la mesa con Jesús, por su gracia, amor y poder, he visto mi vida ser cambiada y transformada. Yo conocí al Señor a los 13 años de edad. Y el Señor, al llegar a mi vida a esa edad, me privó de muchos problemas, de muchas situaciones que mis amigos vivieron porque no siguieron al Señor. Tuve amigos en la adolescencia
que al paso del tiempo, por no tener el temor de Dios, por no experimentar el poder transformador de Dios, cayeron en el reclusorio. Se fueron a la cárcel por ladrones, por defraudadores, por viciosos. Pero yo, hermanos, fui salvaguardado por la pura gracia y misericordia de Dios, porque Él llegó a mi vida a esa edad para no meterme en esos problemas. Y los demás vivieron su vida, sus deseos, sus anhelos, hicieron lo que quisieron de su vida, pero muchos han terminado mal. Pero yo hoy puedo venir a la mesa de Jesús, puedo sentarme a su mesa y decirle: Señor, por tu gracia, por tu misericordia, yo fui transformado, yo fui cambiado, porque yo no sería mejor que ellos en mis fuerzas, quizá en mis anhelos, en mis deseos. Yo hubiera terminado como alguno de ellos, pero la misericordia y la gracia de Dios llegó a mi vida. Y yo he visto desde los 13 años hasta ahora que tengo 51, cómo el Señor se ha tomado el tiempo para venir a mi vida y poner sus manos sobre este barro y empezar a darle forma y cambiar y transformar todas aquellas cosas hasta que me encuentre con Él, hasta que me llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Usted y yo hoy, amados hermanos, podemos sentarnos a la mesa del Señor con esa experiencia de cambio y transformación, como lo hizo Lázaro y como todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, y darle a Él la gloria que Él merece. Pasé de ser alguien extranjero, advenedizo, como dice Pablo a los Efesios, a ser un conciudadano y miembro de la familia de Dios. Mire lo hermoso que es el Señor. Mire lo que el Señor me regaló. Me regaló una familia, me regaló una paternidad. Mi padre, cuando yo tenía 6 años, nos abandonó la familia. Yo tenía 6 años, mi hermano tenía 1, y se fue a comprar cigarros y ya no regresó. Sí. Y quedamos allí bajo la crianza de mi madre, que hizo un buen trabajo, no perfecto, pero gracias a Dios por lo que hizo mi madre. Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a salir adelante. Ella misma tuvo que salir adelante. Sí. Y el Señor, en medio de eso, hermanos, de no tener un padre, yo a los 13 años, yo adolecí de esa figura paterna. Pero un día, después de meses en la iglesia, en un servicio como este de testimonios, me paré al frente como un adolescente de casi 14 años y les dije a los hermanos, yo lo recuerdo como si fuera ayer, les dije: hermanos, yo le doy gracias a Dios porque ahora tengo un padre, y un padre que no abandona, un padre fiel y verdadero que está conmigo en todo momento, en toda circunstancia, y que siento su amor inagotable cada día de mi vida. Y ese padre era Dios. Sí. Él me hizo miembro de su familia. Él me hizo miembro de su familia. Por las circunstancias de la vida misma, yo estaba destinado a vivir en orfandad, parte de padre, despadrado. Sí. Pero Él llegó a mi vida y se manifestó como un padre. ¿Y sabe qué? Yo un día llegué ahí en mi adolescencia, en un momento de crisis, de dificultad, hablando con Dios, le dije: yo nunca, Señor, quiero hacer lo que hizo mi padre. Yo no quiero abandonar a mis hijos. ¿Y sabe qué? Pues llevamos 33 años, mi esposa y yo.
de matrimonio. Y todavía quiero echarle ganas. Y todavía quiero seguir adelante. Y no solamente porque es lo que agrada a Dios, y claro que agrada a Dios, es lo primero, sino por el amor que le tengo a mis hijos. Sí. Pero llegó Él, hermanos, y me hizo miembro de su familia, y me abrazó, y me cobijó, y me dio todo como padre. Lo que un hijo necesita, me dio todo lo que un hijo necesita. Y quizá tú has perdido a un padre o a una madre, a un ser querido. Pero mira lo que hace Dios. Le da vida, le da gracia, le da misericordia al que estaba muerto, a Lázaro. ¿Qué no puede hacer con nosotros? Algunos tuvieron su papá, y aquí quizá tengo que referenciar a mi esposa. Hasta el día de hoy mi suegro tiene 87 años, pero nunca estuvo. Tendrá algunos años que ha estado ahí con la familia, pero enfermo, recibiendo la misericordia, así lo digo yo, de su familia, pero él nunca estuvo con ellos. Un padre ausente. Y no sé qué pareciera mejor, o que el papá se vaya, o que se quede allí, pero nunca esté. Pero sobre todo eso, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? Llegaron con Jesús y le dijeron: allá afuera te hablan, allá afuera te hablan, allá te busca tu mamá y tus hermanos. Y él vio ahí a los que estaban en esa casa y les dijo: mi padre, mi madre y mis hermanos están aquí. Aquí están, sí, de diferente tono de piel, de diferente estatura, pero somos parte de una hermandad. Dale ahí un cariñito a tu hermano que está a tu lado. Ay, qué buen hermano tengo aquí. Sí. Sí. Aquí está tu madre, aquí está tu padre. Es que yo no tengo un modelo. Aquí hay hombres que tú puedes ver, que tú puedes observar y que te pueden enseñar a tomar decisiones de vida. Aquí hay mujeres que pueden ser como esa madre que no tuviste, como esa hermana que no tuviste, como ese pariente. Quizá te sientes solo, pero la verdad es que eres parte de una familia de Dios, como yo lo soy. Y a mí me encanta estar con ustedes. Ustedes son un instrumento maravilloso de Dios que anima mi corazón, que anima mi vida. Sí. El poder de Dios operó en mí nuevo nacimiento, dándome vida eterna. Ahora, de gloria en gloria, soy transformado a la misma imagen del Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, de gloria en gloria, soy transformado a la misma imagen del Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo en mi vida. Sí. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, amados hermanos. Y mira, el gran fracaso de Judas Iscariote fue haber estado con Jesús cerca de 3 años. No fue el clímax cuando lo vendió por 30 monedas de plata, no, sino el gran fracaso de Judas fue haber estado tan cerca de Jesús, comiendo con Él, viviendo con Él, sentado a la mesa, compartiendo la vida, y no permitir que la palabra del Señor le transformara. Él decidió ser siempre el mismo. Él decidió no cambiar. Él decidió no permitirle al Señor transformar su vida. Los Boanerges, los hijos del trueno, los hijos de tú no decir,
experimentaron el poder de Dios que los transformó. Y fue paulatino, y fue paso a paso. Tomó días, tomó semanas, tomó meses, tomó años, pero fueron cambiados y transformados. Pero este hombre no permitió que Dios lo cambiara. Siguió en los mismos pensamientos, siguió en las mismas ideas, se siguió con sus mismos anhelos y deseos. Ese es el fracaso más grande que una persona puede experimentar: poder estar tan cerca de Jesús, sentarse a la mesa con Él, disfrutar de un gran banquete y no ser cambiado y no ser transformado. Tú y yo necesitamos experimentar el poder de Dios. Mire, el apóstol Pablo también ahí a los Corintios, y podemos leer más versículos, pero quiero leer el 6:11, cuando él habla de que ningún fornicario, ningún ladrón, también habla de esto, entrará en el reino de los cielos. Le dice a la iglesia que está en Corinto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, éramos personas sin destino, sin propósito. Éramos personas que tomaban el camino fácil. Éramos personas que vivían esclavizados por los apetitos de la carne. Pero ya no. Pero ya no, porque llegó Cristo a nuestras vidas. Y esto es algo, hermanos, que necesitamos recordar. Ser sincero, mira, quiero decirlo de esta manera: ser sincero o noble, dice la Real Academia Española, en cuanto a nuestra vida delante del Señor, expresándole nuestra condición, lucha o debilidad, es muy opuesto a ser cínico, que significa descarado, desvergonzado, cara dura. Y le voy a decir por qué. Porque ¿a los cuántos años le dije que recibía al Señor? 13 años. Para 51, ¿cuántos son? 38. 38 años. Sí, 38 años, hermanos. Llegar y pararse delante del Señor y reconocer que lo necesito, que necesita cambiarme, transformarse, manifestar su poder, porque hay cosas en mí que ni a mí me gustan, y menos al Señor. Mi manera de pensar, mi manera de hablar. A veces yo pienso que soy muy amable, pero otros pueden decir: usted es habla muy golpeado, usted es muy ofensivo. Y hay una forma de acercarse al Señor sinceramente, noblemente, y decirle: Señor, reconozco que necesito cambiar mi manera de hablar, mi manera de sentir. A veces me da coraje, me da muina todo esto. A veces tengo celos, o a veces pasa algo en mí, y es sincero ir con el Señor y decirle: cámbiame, Señor, hazme como tú eres. Quiero sentir a tu Espíritu produciendo en mí el carácter de Cristo. Eso es muy diferente, hermanos, a que después de 38 años yo venga y les diga a ustedes: pues yo soy así, hermanos, yo hablo golpeado, y al que le guste bien y al que no, también. Pues es que yo llego tarde, yo soy impuntual. Ay, perdón, yo no cumplo mi palabra, yo quedo mal. Pero usted me conoció así, hermano. Usted me conoció así desde hace 20 años. Y ese sería el cinismo, hermanos. No dejar que Dios nos transforme habiendo pasado ya tanto tiempo. Sí. El mensaje de hoy, hermanos, es el mensaje que nos da Judas en este pasaje. Sentarnos a la mesa con Jesús, pero experimentar el poder de un cambio, de una transformación.
Es que yo soy del barrio, hermano, sí, pero ya llegó Cristo. Pues es que yo, hermanos, hasta era mataperros, pero ya llegó Cristo. Es que yo no soporto a nadie, ni a mis padres soporto, pero ya llegó Cristo a tu vida y ahora las cosas pueden ser diferentes. Sí. Es que yo era bien peleonero, la sangre me hervía y me iba a los golpes, pero ya no eres eso, eras eso, pero ya no eres eso. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Me estoy explicando? Tú y yo tenemos que ir delante de Dios para decirle hoy y ser como Lázaro, ser como Marta, María o los hijos del trueno, que al sentarse a la mesa con Jesús experimentaron el poder transformador de Dios, porque en la mesa no se comparten solo los alimentos, no solamente se come, se comparte la vida. El Señor nos da la vida eterna, nos da su gracia, nos da su amor, nos da su misericordia, y de ser un hijo del trueno a ser un pastor lleno de amor por la iglesia, que le habla de una manera tierna y misericordiosa, es una obra que solamente puede hacer el Señor. ¿Dónde estamos el día de hoy, hermanos? ¿Dónde estamos? Necesitamos estar allí, sentados a la mesa, experimentando el poder transformador de Dios. Él empezó, pero quiere continuar. Yo quiero hacer un llamado hoy, hermanos, para que nos despojemos de todo aquello que nos ha ofendido, que nos ha lastimado. El problema de Judas no se dio en la comunión con Cristo, no se dio en la comunión con los discípulos, se dio en el sentido que no dejó su pasado atrás. No dejó su pasado atrás. Siguió pensando de la misma manera, siguió sintiendo de la misma manera. Pero yo quiero decirles de parte de Dios en esta tarde, amada iglesia, que Dios quiere hacer una obra maravillosa en medio de nosotros. Nos quiere dar, hermanos, un corazón, un sentir como el que hay en Él, para seguir adelante, para experimentar su gracia, para ser hombres y mujeres que se dan a Él sin reserva, para ser hombres y mujeres serviciales como Marta, entregados como María y que experimentan su poder como Lázaro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la invitación de esta tarde? Para que el Señor nos transforme. Siéntate a la mesa y déjate cambiar. Sí. Siéntate a la mesa y deja que Dios transforme nuestra vida. Puestos de pie, amados hermanos.